Hola, buenas tardes. Vamos a... ¿Sí se escucha? Sí. Vamos a comenzar esta sesión de la tarde y primero, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, me han pedido que por favor les haga acuerdo de los talleres que están por realizarse desde el día de mañana. Y solamente por mencionarles, el día de mañana que hay de las 8 a las 11 con Ruth, el taller sobre redes y organización espontánea, y luego en la tarde Critical Design Management con Loran. El día viernes que tenemos de las 8 a las 11 con Cristina Santamarina, el taller de género en la empresa y la administración pública. Y luego de las 11 a las 2 de la tarde, sistemas de gestión de calidad para organizaciones de la sociedad civil con Humberto Salazar. Y finalmente el sábado, como un día un poquito más largo, el taller de 10 a 1 de la tarde, gestionar el conocimiento en la organización, una acción estratégica a poner en marcha con Humberto Salazar. El taller de ética e innovación de 10 a 1 de la tarde con Ruth. Y modelos de negocios en las industrias creativas también de 10 a 1 de la tarde con Loran. Y finalmente abordajes críticos en la consultoría y la capacitación con Cristina Santamarina, también de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Entonces, solamente por hacerles acuerdo al respecto. Y paso ahora a presentarles, aunque creo que en estos días, especialmente el día de ayer, pues han podido conocer un poquito más a Ruth. Para mí en realidad es un honor presentarlo. Lo llegué a conocer en Holanda, en Rotterdam. Fue muy interesante porque con este nombre tan holandés marco su número de teléfono y me contesta un señor hablando en un español perfecto y además muy cortés, cosa que es muy extraña en Holanda. Entonces, bueno, desde ahí fue como un encuentro interesante y luego me invita, otra cosa muy extraña en Holanda. Ha sido la segunda persona en estos años que vivo en Holanda que me ha invitado directamente a su casa y luego a cenar. Entonces, como que este encuentro con Ruth fue, pues sí, fue muy prometedor y pues da la casualidad que siempre que encuentro a gente en Holanda que está vinculada a los asuntos de 17, terminamos prometiéndoles que los vamos a traer a México y pues aquí está Ruth. Les cuento un poquito la carrera de Ruth. Él estudió Sociología y Filosofía en Santiago, Tilburg y Ámsterdam. Su doctorado lo hizo en la Universidad de Ámsterdam acerca del pensamiento filosófico de René Magritte. Y después de trabajar durante más de 15 años en distintas escuelas de arte en Holanda, se interesó por la organización y se dedicó a la consultoría e investigación. Actualmente trabaja en la Universidad Humanística de Utrecht y en la Escuela de Management de la Universidad de Leicester en Inglaterra. Y su investigación combina filosofía contemporánea francesa, teoría de la organización y estética. Es miembro de varias redes de Critical Management y Studies y publica en varias revistas también respecto al tema. Antes de darle la palabra a Ruth, hemos acordado con Etelvina que, por favor, si podrían escribir sus preguntas en papelitos durante la presentación, si nos lanzan luego. No, y luego nos las pasan, por favor, traten de hacerla legible y entonces yo puedo leer las preguntas para Ruth y con eso tomamos menos tiempo, a menos que sea una participación muy directa que ustedes la quieran hacer. Pues eso, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos, aunque no los veo para nada, pero supongo que está. Y bueno, tiene la... sí, o dos. Creo que este está mejor. ¿Sí? Sí. Okay.
Lo bueno de no verlos es que ustedes pueden desaparecer y yo no me voy a dar cuenta. Bien, tengo un poco de vergüenza de presentar lo que voy a presentar, aunque sí considero que es muy bueno, pero la preparé hace mucho tiempo conversando con Benjamín, y después de estas discusiones que hemos tenido estos días, como que habría preparado otra conferencia, pero bueno, no había tiempo. La empresa y el Estado entre los lazos sociales contemporáneos. Quiero hablar un poco de la empresa, del Estado, de la empresa, y bueno, y que no funciona, pero eso lo dije ayer ya, así que algo de repetición con lo que pasó ayer va a haber. Y al final, un pequeño esbozo de tal vez posibilidades. Y espero que podamos discutir y conversar. Ahora me dieron este aparato que dicen que es mágico, y no pasa nada, por supuesto. ¿O tienen que prenderlo primero? ¿Será que lo tienes que prender? A ver, déjame guardar. Gracias. ¿Qué hiciste? No sé. A empezar un poco con Critical Management Studies, CMS, aunque ayer hablamos mucho de eso, así que voy rápido. Tiene tres raíces: la teoría crítica de Frankfurt Schule, la escuela de Frankfurt, dirigido sobre todo a la emancipación de gente. El segundo, no hablamos bien, es la tradición de Labor Studies, que es una tradición muy inglesa sobre todo en los años 60 en las escuelas de sociología, en que se trataba de hacer estudios sobre trabajo, la labor, sobre todo en ayuda a los sindicatos y a los trabajadores. Una tradición muy marxista y que dejó un poco con Thatcher, se terminó. Eso sobre todo la gente que trabajaba en Labour Study fue lo que la señora Thatcher nos echó. Y el tercero es el pensamiento postmoderno y sobre todo la deconstrucción. Sobre todo el trabajo de Bob Cooper y Gibson Burrell en los años 80, que desataron una tremenda polémica, curiosidad, más que polémica. Es uno de los pocos libros que todo el mundo hablaba y nunca se publicaron, porque publicaron capítulos por separado y siempre decían: este es el libro sobre filosofía postmoderna y teoría de la organización. Creo que salieron 5 capítulos: Foucault en Management, Derrida en Management, Deleuze en Management, una introducción y hay otro capítulo. El libro nunca apareció y los capítulos son bien difíciles de encontrar, pero son teóricamente un hito en el estudio de organizaciones. Y ahí, sobre todo la deconstrucción, es decir, buscar las raíces de las organizaciones y ver qué otras maneras puede ser. Seguimos. Esto lo paso rápido porque lo discutimos ayer. Los grandes temas, creo, es el entorno de la organización, los marcos culturales en que aparecen las organizaciones,
segunda es, la llamo de la prescripción de descripción, y es una tesis un poco mía. Sabemos muy poco de organizaciones. Sabemos mucho de cómo deberían funcionar, descriptivamente, prescriptivamente. Toda la teoría de la organización, toda la teoría del management, se trata de cómo hacer funcionar de la mejor forma posible la organización. Pero ¿qué es lo que sucede? Nadie habla de eso. Entonces es interesante tratar de hacer una descripción de lo que pasa en organizaciones. Y por supuesto, la prescripción es la idea de la familia, ¿no?, que hablábamos ayer, que Blatter por la FIFA hizo famosa, una gran familia. ¿Ya? Pero la descripción es como las cosas realmente suceden. Bueno, como suceden en buenas familias. Una arena, una constante guerra. Tercero es una cosa semántica, pero de mucha importancia. La diferencia entre organización, organizar y gestación o gestión. Ok. En todo caso, organización es el sustantivo, es la institucional, es lo que, el monolito. Organizar es un verbo. No todo lo organizar lleva a una organización, de ninguna manera. Es una actividad de ponerse de acuerdo, ¿no? De inventar cosas, de soñar juntos, como decía Laurent. En la teoría de la organización, generalmente las dos cosas se juntan en una. Y para más remate, la tercera es la gestión, que es la forma de dirigir una organización. Ahora está claro que hay una diferencia fundamental entre la actividad de organizar y el resultado, la organización. Son dos lógicas incompatibles. La lógica de organizar es una lógica de ideas, de creatividad, una lógica emergente. Ideas, sí, en castellano también es igual, casi todos los idiomas. El calificativo, el verbo que va a organizar es siempre un pasivo. Yo tengo ideas. Nunca decimos yo hago una idea. En inglés, I got an idea. Recibo ideas. Nadie hace ideas. Eso está muy claro del tiempo que había Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo, por los ángeles, los angelitos. Esos, bueno, llevaban las ideas, por la música. Extrañamente, pero muy significativamente, en un mundo en que Dios ya se murió, aún seguimos recibiendo ideas. De la ducha aparecen. La lógica de la organización es una lógica totalmente distinta, porque es la lógica de las listas, es la lógica de la planificación. Es una lógica idealista, filosóficamente idealista. Con ello quiero decir que a partir de una idea hacemos realidad. La idea, la visión del líder, la estrategia, produce una realidad. Esto suena más fácil de lo que es. En general, por lo menos en mi
y eso es uno de los grandes problemas de las organizaciones, que están constantemente tratando de adaptar la realidad a las ideas, a la planificación. Y si no resulta, es porque hay que seguir planificando. El tercer punto es la ideología de la eficiencia. La idea de que todo debe ser eficiente, todas las cosas en una economía de energía, mientras menos energía, con poca energía, el mayor resultado, eso es eficiencia. Y se considera entonces que todo debe ser eficiente, y si no es eficiente, entonces no funciona. Un poco parafraseando a Vladimir, podríamos decir que tenemos una cultura en que la eficiencia es líder, lleva, todo debe ser pasado por el filtro de la eficiencia. El problema con la eficiencia es que siempre choca con el sentido, con sense-making. Sense-making nunca es eficiente. Sense-making, ¿se dice sentido o sense-making? ¿Cómo? Que tenga sentido. Que tenga sentido. El tener sentido, yo me atrevería a decir, solo existe cuando perdemos el tiempo. Pero si uno no tiene tiempo, no va a tener tampoco mucho sentido. Lo dejo aquí por ahí. El último punto es el concepto de la máquina. Organizaciones tienen una preocupación increíblemente grande con la estructura. Y esto viene de un concepto de máquina del siglo XIX, la tecnología o técnica, sobre todo una máquina mecánica, con tuercas y sobre todo palancas, ¿no? Poco fuerza, mucho resultado. Y en todas las organizaciones que yo conozco sobre todo se habla de estructura. Y cuando yo era consultoría, bueno, por supuesto me llamaban porque tenemos un problema de cultura. Y después de decir buenos días, antes de empezar le voy a explicar cómo funcionamos. Y el resto del conversación era solo sobre estructuras. Otro concepto que no sea estructural es muy, muy difícil de hacer entender a organizaciones actuales. Y el último es el managerialismo, que es un concepto acuñado por Martin Parker en la Universidad de Leicester. Managerialismo es una ideología que pretende que si el mundo no es gestionado, se va a destruir el caos. Es una bipolaridad, o caos o managed. Y eso se aplica a tres campos: la estructura, las personas y las cosas. Como decía Vladimir también ayer, todos los problemas del mundo se deben solucionar mediante la gestación. Y si no lo hacemos, vamos a ser destruidos, vamos a caer en caos. Esos son una serie de temas que la gente que está involucrada en management crítico
trabaja por todas partes. Y no hay respuestas, los presento solo como temas. No está funcionando, entonces lo están pasando desde allá. Solamente hay que indicarles. Ajá. Próximo, por favor. Ok, ahora el Estado. El Estado, hay tres visiones fundamentales de cómo el Estado debería funcionar. Burocracia. New Public Management, NPM, y el concepto de ciudadanía. ¿O se fue? Los tres existen aún, y los tres funcionan o se desarrollan dentro de una tensión. Los puntos fuertes de cada cual son a la vez los puntos débiles. Y en los tres hay siempre una discusión. La burocracia funciona porque es estable, produce una estabilidad, una continuidad en el tiempo del Estado. Es el sistema más democrático que tenemos. Había un señor ayer que quería libros, títulos de libros, así que los largo así. Famoso libro de Paul Duguay, en el año 2000, In Praise of Bureaucracy. Paul Duguay defiende la burocracia, porque la burocracia soporta la democracia. Si no hubiera burocracia, dice él, no tendríamos democracia. Sí, ya. Es porque los funcionarios públicos hacen su trabajo, que existe una igualdad de regulaciones. El concepto de buen gobernamiento, es que las reglas del Estado sean para todos los ciudadanos, sin diferencia alguna. Esa no diferenciación es exacto el punto más fuerte que tiene la burocracia. Un ejemplo que usa Paul Duguay: el cartero hace su trabajo y pone las cartas sin mirar para quién es. No hace una diferencia de destinatario. Y es un sistema completamente funcional. Todas las reglas de la burocracia, es Max Weber, están dirigidas a que funcione bien el control, la jerarquía de la burocracia, que es control del control del control del control, es para asegurar que las reglas sean puestas en marcha sin distinción de personas. Es el mejor sistema que tenemos, como dijo Captain Kirk, y es que sabía: bureaucracy is the only constant in the universe. Y como todos sabemos, Captain Kirk llegó a lugares en que nunca nadie se había atrevido. Tendrá razón. Ok. Pero esas mismas cosas por las que defendí la burocracia son la crítica. Pues la burocracia es impersonal. El problema es que el burócrata o el funcionario será impersonal, pero yo no soy impersonal. Y si yo necesito algo es porque yo personalmente necesito algo. Y entonces
voy a estar hablando con una persona que no me ve como persona. Y eso es algo insoportable. Bueno, todos sabemos las experiencias con burócratas, ¿no? Es una forma solamente técnica de funcionar. Aquí el libro de Zygmunt Bauman aparece, por supuesto, Bureaucracy and the Holocaust, Burocracia y el Holocausto, en que Bauman defiende la tesis de que el Holocausto en Auschwitz, que la burocracia es la condición necesaria, pero no, ¿cómo se dice en castellano? Condición necesaria y condición suficiente. Gracias. Es la condición necesaria, pero no suficiente para el Holocausto. Auschwitz es solo posible, fue posible porque había una burocracia muy detallada en Alemania. Y esto se debe a que los burócratas solo trabajan de una forma técnica con los números. ¿Ya? Y así es posible que Eichmann, con el famoso libro de Hannah Arendt, acerca del mal, la banalidad del mal, que Eichmann realmente piensa que solo hizo su trabajo. El ejemplo que da Bauman es que los burócratas nazis durante el día estaban preparando los transportes para Auschwitz y a las 7 de la tarde se iban de copas con amigos judíos. Y eso es, bueno, es un ejemplo extremo de una manera técnica de ver las cosas y de olvidarse de la humanidad, del personal. Y la última, bueno, eso no necesita explicaciones, la burocracia es inflexible. Reglas son reglas. Bueno, alemán. Yeah, sorry. Pasamos al New Public Management. New Public Management es una tradición, un movimiento que empezó con Thatcher, que es la idea de que el gobierno trata a sus ciudadanos como clientes, que las ideas de las empresas funcionan también para el gobierno. De Thatcher empezó un poco lo que, bueno, es casi lo que dijo Vladimir acerca del neoliberalismo. Y New Public Management está muy ligado al neoliberalismo. La diferencia es que el neoliberalismo parte de una premisa económica, Chicago School of Friedman, y New Public Management está también ligado a Friedman, pero es una teoría de la gobernabilidad. Con Thatcher, y después se hizo muy famoso en todo el mundo, hasta el día de hoy. Los grandes méritos del New Public Management es, por supuesto, que es mucho más eficiente que la burocracia, que se puede mover y que promueve la innovación, que los funcionarios públicos que dejan de ser burócratas para transformarse en gestadores públicos tienen una atención mayor a los ciudadanos, pues los ciudadanos son clientes. Y el ciudadano, el cliente, la diferencia entre el ciudadano y el cliente es que el cliente tiene libertad y el ciudadano no. El cliente puede ir a un concurrente si es que no le dan el servicio que requiere. Es difícil concebir eso con ciudadanos, pues sería cambiarte a otro país. Pero
quiere decir New Public Management. La idea es que empresas privadas también pueden dar los servicios que da el gobierno. Está muy ligada a la literatura de la excelencia de P.S. Waterman, que todos los escalones de la organización deben estar dirigidos a ser excelentes. La crítica es muy clara: el Estado como empresa, el ciudadano como cliente. ¿No? ¿Qué pasaste? No, la anterior. ¿Puedes volver? Ya. Y muy importante es que no es democrática. Y eso tiene que ver con la idea del cliente. Un cliente y democracia no van juntos. ¿Por qué? Porque se trata de clientes, es consumo. Y con consumo tenemos una diferencia entre la gente. Inmediatamente, implícitamente. No hay igualdad. Pero hay una cosa mucho más importante aquí, y muy peligrosa. Organizaciones, el Estado, una empresa, nunca, a ver, espera, lo voy a decir más. Empresas y democracia no van juntas. El concepto de democracia está basado en la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y... Gracias. Lo siguieras. Es para que no te quede sentido. Y ese es un concepto fundamental de la democracia. Los tres poderes no pueden estar juntos. Si se juntan, hay un peligro para la ciudadanía. Empresas, por definición, los tienen juntos en la gestación. En forma política, eso se llama dictadura. Y empresas tienen muy claro que esto es una dictadura. Pero está bien que sea una dictadura, porque si no, no serían eficientes. Y además, esto funciona porque los empleados tienen la libertad de irse. Nadie es obligado a trabajar en una empresa. Esto es el director hablando, H&M. Si no te gusta, te vas. Y por supuesto que no es democrático. El jefe decide. Y ahí tenemos nuevamente el problema de sentido y técnico, ¿no? El problema de la democracia que cuesta tiempo. En dictaduras va mucho más rápido porque hay una sola persona que decide y hay que aceptarlo, ¿no? En la democracia vamos a conversar, a platicar ahorita. Eso es lo que he aprendido en estos días. Un poco de mágica. Es discusión, es permanente discusión, es no saber a qué lado vamos. Lo que ya había dicho Max Weber, ¿no? La burocracia es perfecta, pero tiene un gran problema. De acuerdo a Weber, es que no puede proponer valores. La burocracia es solo para hacer funcionar los valores. Entonces es necesario que encima de la burocracia hay un paraguas que Weber llama la política. ¿Y qué hace la política? Crear valores. Bueno, y crear valores es siempre una discusión, una pérdida de tiempo. Ahora bien, si consideramos el Estado como empresa, esto no es democrático y podría solo funcionar si los clientes tienen la libertad de irse. O peor aún, los empleados de esta empresa
tendría la libertad de irse a trabajar a otra parte. Es decir, todo el asunto del desempleo, pero ahora desde un punto de vista político. El Estado no puede echar gente afuera. Una empresa sí. ¿No te gusta? Bueno, te vas. ¿Ya? Esto parece extraño. Hay un estado que sí hizo eso y es uno de los estados en que el New Public Management estuvo lo mejor aún, que es el estado de Singapur. En Singapur no hay nadie nació en Singapur y la gente que nace tiene un acceso exterior. Todo el mundo en Singapur es extranjero. Y el estado de Singapur hasta el día de hoy, si no te conformas a las leyes, eres expedido de Singapur. Es el único estado que despide a sus ciudadanos. Y es el único estado en que el New Public Management funciona perfectamente. Dejo en el medio si es entretenido vivir allí. Bien, ahí está el problema de New Public Management. El último es la ciudadanía. Es un concepto en que la fuerza de él es una co-creación entre el ciudadano y el Estado. Es un trabajo en conjunto. Pero para hacer eso, el Estado debe ser profundamente ético y promover lo público. La idea de lo público que viene de Aristóteles, la res pública. También por tiempo. Esto viene a ser que cada ciudadano es capaz de dejar sus propios intereses de lado en favor del interés público. No solo que el Estado me beneficie a mí, sino que nos beneficia a todos. Y a veces mala suerte. Esto significa una ética de la comunicación, una continua comunicación entre el Estado y el ciudadano y entre los ciudadanos entre sí, para ponerse de acuerdo. Y el último punto es la política de la calle, street politics, ¿no? Que todas las iniciativas del Estado vienen de los ciudadanos mismos. El Estado es capaz de escuchar las distintas voces que forman la ciudadanía, voces que están en contra de ellos. Hay una discusión es discusión. No estamos de acuerdo. Es una relación de tensión. Si yo discuto con ustedes, no es porque no estoy de acuerdo, pero no, ustedes son demasiado veganos. Con alguien, no estoy de acuerdo con esa persona. Estoy en contra, pero a la vez estoy relacionado porque estoy discutiendo. Es decir, es una imagen muy importante en la filosofía occidental, una imagen de Heráclitos que habla de la armonía del arco y la lira, que a propósito es el título de un libro muy famoso de Paso. La armonía del arco y de la lira es tirar la flecha, ¿no? El arco y el cordelito es para tirar la flecha. La flecha sale lo mejor cuando la tensión entre el arco y la lira es lo más absoluta posible. Hay un punto en que los dos están completamente separados, pero si los separas un poquitín más, uno de los dos se va a romper, entonces no pasa nada. Pero si los juntas, la flecha va a caer. Puntos armónicos, según Heráclitos, es cuando
cuando el arco y la lira están lo más separado posible. La tensión es, bueno, 100%. Un poquitín más se rompe, un poquitín menos, no es nada. Esa es una idea de ciudadanía, que hay una tensión entre los ciudadanos, pero sin relación. Ok. No. Oh, sí, está bien. Bien, esos son, digamos, los antecedentes del Estado y de la empresa. Ahora todo esto está cambiando, todo esto está siempre en movimiento. Zygmunt Bauman define digamos, la modernidad del siglo, los últimos 30 años del siglo XX y los 15 que llevamos, como algo líquido. La modernidad líquida, líquido, no tiene líquido. ¿De qué se trata? Se trata de que todas las cosas están como en movimiento, que hay un cambio grande lo llamo de lo orgánico a lo dinámico. Con orgánico quiero decir que de organismo. Desde el siglo XIX hay una preocupación muy grande de la técnica, de lo técnico, de un concepto de organismo, que es un concepto vertical, la cabeza que hace que mi cuerpo se mueva y que controla o que lleva a todos los otros aspectos del cuerpo, del organismo. Mecánico, una mecánica del cuerpo. Y eso funciona bien, y tuvimos una cultura, la cultura del siglo XX es una cultura mecánica. Cristina hablaba de la cultura de la producción, que es la parte mecánica, ¿no? El hacer cosas, productos. Vamos a llegar un poco más adelante a los productos. Hay un movimiento entonces al fin del siglo XX de esa organicidad, del orgánico, a dinámica. Las instituciones desaparecen, Dios se murió. Y aparece la red, en que se trata de, como Castel lo explica, en la red no se trata de los puntos, sino de las conexiones entre los puntos. Y esas conexiones están continuamente cambiando. Todo lo estable, sólido, pasa a ser de menos en favor de una dinámica de cambio continuo. El concepto que viene aquí en lo dinámico es el concepto de rizoma, tal como lo presentó Schiller y Félix Guattari. Rizoma viene de la biología, es una especie de raíces que van por no solo raíces, pero lo más conocido son las raíces. Bulbos también funcionan rizomáticamente, que no tienen una dirección dada, se extiende por todas partes. Es un enredo, es un caos. Deleuze y Guattari lo comparan con el árbol. Hay una lógica del árbol, que es una lógica binaria, vertical, en una cierta dirección, y una lógica del rizoma. Los rizomas tienen ciertas cualificaciones, dicen ellos, porque si no los explicamos nadie nos...
nadie nos va a creer. La primera es la heterogeneidad. Un rizoma es heterogéneo, que quiere decir que cualquier punto en el rizoma debe estar siempre comunicado con cualquier otro punto. Siempre hay comunicación, siempre hay conexión. Hay el segundo de multiplicidad, o el principio de lo mucho. El rizoma se expande infinitamente. Nunca hay una singularidad, pero se trata siempre de múltiples, muchos. Mientras más rizoma. El tercero es el principio de la ruptura asignificativa. Quiere decir que el rizoma siempre, cuando hay una ruptura en una conexión, el rizoma se reestablece, se regenera para establecer la heterogeneidad. Siempre, si la línea entre A y B se corta, se recrea otra línea vía C, D, E, etc. Por lo cual los rizomas casi no se pueden destruir. Raíces, el pasto funcionan como rizoma, maleza, ¿no? Sí. Y cualquier jardinero puede decir que es casi imposible destruir la maleza. El último punto es el punto de la cartografía. El árbol no funciona con cartografía, funciona con copias del Lorenzo y Guattari. Una copia pretende una relación bipolar con el original. La cartografía no. Cartografía no hay un original, sino que tiene múltiples entradas. En un idioma común quiere decir que nadie puede tener un punto privilegiado para poder ver el rizoma. La única forma de funcionar con un rizoma es meterse en el rizoma, ser parte de él, ser parte de la red. No, nadie puede controlar la red. Estas, las estructuras rizomáticas, desde que Deleuze y Guattari las lanzaron, aparecen por todas partes. Y que se hizo famosa porque, por supuesto, las reconocemos. Pero eso es también la idea de Deleuze y Guattari, que la tarea de la filosofía, presentar conceptos. Y conceptos funcionan porque los reconocemos en distintos campos. Ok. La tesis de Bauman es que la cultura se hace rizomática, se hace dinámica, se hace en continuo movimiento. Pero eso no quiere decir que vayamos al paraíso, ¿no? Pues trae ciertos peligros. El primer peligro es la desorientación. Si todo está en cambio, no sabemos para qué lado vamos. Nos desorienta. Junto con eso ve el peligro, un peligro, viene a ser anomia, no anomía. Pero es la pérdida de hogar. Esta mañana conversaba con Andrés acerca de tiene mucha relación con eso, que en las grandes empresas han decidido que la gente, que los empleados no pueden tener su propio escritorio y todo el mundo se está en movimiento. Se dejan de trabajar en cada cual en su cubículo, en su oficina, y si necesitas un escritorio usas uno y después te vas a otra parte y viene otra persona usa el escritorio. Tiene obvios puntos
en favor, sobre todo, bueno, para la empresa, ¿no? Necesitan mucho menos espacio que si cada cual tuviera su oficina. El resultado es sí que la gente se siente, los empleados se sienten, ¿cómo se hay una palabra? No me recuerdo. Sin hogar, a la deriva, podría decirse. Necesitamos puntos de anclaje. Y si solo estamos en movimiento, en cambio, no nos sentimos bien. Una modernidad líquida lleva el problema del hogar, de construir hogares, de presentar puntos de ancla. Y si no lo hacemos, llegamos muy cerca de la anomia. ¿Cómo funcionar en una sociedad líquida? Uno de los filósofos contemporáneos que presenta no una solución, pero una conceptualización del movimiento es Jean-Luc Nancy. La tesis de Nancy es bastante complicada, pero se puede explicar simple. Según Nancy, la comunidad es dada, pues somos seres sociales. Es imposible de pensarme como un yo. El hecho de que haya un yo significa que siempre hay un tú. A mis estudiantes les explico el hecho de que yo existo es porque por lo menos había 3 personas. Es decir, yo, la tercera. Pero necesito una mamá. Y en algún momento hubo un tercero. No podemos, la existencia, el ser significa sociabilidad. Como dijo Heidegger, ser es ser en conjunto. Y si somos en conjuntos es porque significa eso que siempre hay comunidad, siempre hay sociedad. La sociedad es dada, la comunidad es dada. Cuando hablamos a partir de nuestra comunidad. Pero lo que significa que hablar de comunidad vela, en términos heideggerianos, la comunidad dada. No sé si me entienden. Es una diferencia de hablar sobre algo o a partir de algo. Puedo hablar de cuidado, pero también puedo hablar con cuidado. Son dos cosas distintas. Y en general, si hablo mucho acerca de cuidado, en general hablo sin cuidado. Se vela el sentido. Hablar de comunidad y sobre todo gestar o gestionar la comunidad nos olvida que partimos de una comunidad. Entonces creamos una comunidad artificial. Y esa comunidad artificial, sociedad artificial, impide, nos pone ciego a la comunidad dada. El problema de la comunidad que ya está dada es que es una comunidad que no podemos hacer nada con ella. Por eso tratamos de construir comunidades. Según Nancy, la comunidad es esencialmente inoperativa. No funciona, inoperativa. Tratar de hacer la comunidad operativa significa destruir la comunidad. Mientras más hablamos de comunidad, mientras más tratamos de hacer comunidad,
más destruimos nuestra propia comunidad y nosotros mismos. Esto significa que siempre somos sociales, pero no significa que necesitamos ser amigos. Y ahí nos introduce un concepto muy especial, que es el ser singular plural. Lo plural lo acabo de tratar de explicar. Lo singular, yo soy yo. ¿Cuándo hay comunidades, Nancy? Bueno, cuando estamos en la calle. Ahora, en ese momento. Pero no somos un club. Cada cual está haciendo algo. No necesariamente en conjunto. Es cuando cada cual está en su propia singularidad que se produce una pluralidad. Esto funciona con la famosa liberación de las diferencias. Ya estamos en comunidad cuando aceptamos las diferencias, cuando partimos de las diferencias. Es un concepto muy importante que Hart y Navy lo utilizan para el concepto de la multitud. En la modernidad líquida, nuestras formas de asociaciones son distintas. No es una asociación de organismos del club, sino que una asociación de individuos e individualidades de singular plural. Bueno, creo que esté un poco claro, si no después. Mi tesis es pues que las empresas como concepto ya han dejado de tener la importancia que tenían, pero que vamos en la dirección de empresas rizomáticas, de una manera de trabajar en conjuntos de forma singular plural. Y lo que quería explicar ahora es un par de argumentos en contra de la empresa, que son fáciles. Sí, que aún no se quedan también. Primera crítica es que el costo social de las empresas se ha hecho increíblemente grande, tan grandes que no lo aceptamos. Y ahí entra un concepto que no se usa mucho, pero que es de mucho valor, a mi juicio, que es el concepto de la externalización de los costos. Es decir, todos los costos de la empresa que no están en la balanza. Una empresa funciona porque hay muchos costos que no entran en la balanza, pero que son costos sociales. El ejemplo más conocido, que siempre uso, es Just-in-Time Management. No sé si lo conocen, sí, un concepto viejo, ¿no? La idea es que la empresa de producción con management logístico no tiene una cantidad de productos, de elementos de producción en casa, sino que llegan justo en el momento en que lo necesitan. Y funciona perfecto, grandes ganancias. Pero no es tan difícil de explicar que Just-in-Time Management significa una increíble cantidad de tránsito y de camiones y de congestión y costos ecológicos. En la teoría de Just-in-Time Management, nunca se ha aparecido el costo ecológico y el costo de la mantención de caminos, etcétera, etcétera. Ni siquiera necesita ser de izquierda para entender eso. Esa externalización de costos se ha hecho demasiado grande y inaceptable. Managerialismo, ya lo hablamos. El
frenado también, y el concepto de máquina que tampoco funciona en una sociedad digital. Y que se hace también cada vez más claro que las organizaciones o las empresas son una reificación. Empresas funcionan, existen, porque son un medio para encontrar un fin. No hay ninguna empresa que sea un fin en sí mismo. Que se hayan transformado en fines en sí mismo es otra idea. Empieza una empresa para hacer algo, para realizar algo, no con la empresa. ¿Entiendes? Esa es la diferencia entre organizar y organización. Ok, hay otro. Estamos en las partes finales. Una parte de la crítica a la empresa es un cambio en la economía que empezó a mediados del siglo XX, que es el traspaso de una economía de productos a una economía de conocimientos y servicios. Productos son, la mejor definición de productos que conozco es algo que puede dejar caer sobre tus pies. Falls on your toes. Producto es algo estable, y para producir algo la organización, la empresa que conocemos, Ford, Taylorismo, burocracia, es una estructura perfecta para producir algo, una cosa, algo que no cambia, un producto. El producto es una cosa muy específica, una cosa sin identidad. Las cosas en sí tienen identidad. Si yo hago una mesa es porque hice una mesa, ¿no? Y tiene la identidad que es mi mesa. Un producto es una cosa sin identidad porque son miles de mesas, que son todas iguales. Y eso es un milagro económico excepcional, que somos capaces de hacer millones de mesas absolutamente iguales. Eso es lo que hacen las empresas, ¿no? Y por eso podemos hacer una economía de consumismo, porque sabemos que todas las mesas son iguales. En Europa, y me perdonarán, solo sé ejemplos de Europa, el Producto Nacional en Holanda es menos de 10% en producción. Más del 90% de lo que ganan los holandeses es en servicios y conocimiento. Es decir, no producimos nada en Holanda. Pero sí tenemos empresas de conocimiento y de servicio. Y hay un problema fundamental. La estructura que conocemos de la empresa está dirigida a producción y no al servicio. Hay una diferencia fundamental entre el producto, que es una cosa estable, y el servicio, que es una interacción inestable, que cambia cada vez que lo damos. El servicio depende de las personas que interactúan. Decirle buenos días a una persona es siempre fundamentalmente distinto de decirle buenos días a otra persona, aunque en los dos casos digamos buenos días, porque depende del otro. Y no, si hacemos una empresa dirigida a servicios, necesitamos una empresa que esté cambiando continuamente, que sea inestable y personal. En los principios que tenemos, la empresa, Taylorismo, Fordismo, etcétera, etcétera, están dirigidos, la burocracia, a lo impersonal. Con lo cual no funcionan. Funcionan porque
es la experiencia que seguramente casi todo el mundo tiene cuando llama a un call center, por ejemplo. Toda la interacción es producto. En una economía de servicios, en una organización de servicios, aparece una figura muy importante que es la figura del profesional. Y el professional choca con el manager, con el gestor. Por eso el profesional tiene unas características específicas. La primera es la moral del conocimiento. El profesional siempre sabe más que el resto de la empresa, porque es profesional. Tiene un conocimiento basado en conocimiento científico. Y su punto de referencia no es la empresa, no es la estructura, sino que su área de conocimiento. Y también, en segundo lugar, está siempre dirigido a la relación profesional. Le interesa la relación. Un buen profesional le interesa mucho la relación con paciente, cliente, socio, cualquier cosa. Más que un concepto de empresa. Y el tercero es que el profesional siempre es, por definición, normativo. Un doctor, un médico, representa su profesión. Profesión, a propósito, es un concepto religioso. Profesión, profeta, profecía, Espíritu Santo. El ethos, ethos del profesional es lo bien hecho. Punto. Y en la economía de los servicios actuales hay una guerra desenfrenada entre el management y el profesional. Hasta el día de hoy ninguno de los dos gana. Pero mucha de la actividad y el dolor en empresas es esta guerra entre la estructura y el profesional. El profesional, por supuesto que es inestable, porque solo es llevado por la relación. Manager está dirigido a lo estable. Bueno, para terminar, ciertas consideraciones acerca de la ética, que se pone muy importante en esta discusión entre lo estable y lo inestable. Porque ¿cómo funcionamos en un mundo rizomático? ¿Cómo funcionamos profesionalmente? Para eso necesitamos tener una personalidad un punto de anclaje fuerte, que es un punto de anclaje ético. Por el tiempo lo voy a dejar corto y hay un taller sobre ética. Pero quiero decir que la ética funciona 100% en base a la duda. Mientras estemos dudando, no sabemos qué es, funcionamos éticamente. Cuando la duda se termina, no pensamos en ética. Las cosas se dan como desbordadas. Y entonces es esperar que la duda se mantenga fuerte en cada uno de nosotros. Para terminar, creo que algunas posibilidades
En un mundo líquido, en un mundo rizomático, en un mundo de cambios, en un mundo de red, en un mundo de duda, la estética se hace importante. Con estética quiero decir aquello de lo sensible. ¿Por qué me contacto con alguien? Por supuesto, porque es profesional, porque eficiencia también existe. Pero el que me caiga bien, el que haya una sensibilidad, se hace muy importante. Y se está haciendo y se va a hacer mucho más importante. La simpatía que podemos tener con él. Y simpatía está basada en cualidades humanas. En una red, en un rizoma, en un mundo líquido, las cualidades humanas deben aflorar mucho más que en lo impersonal de lo estable. El mundo líquido también exige una independencia. Con independencia quiero decir saber quién soy yo, que, como bien recordamos, era el punto clave de la filosofía griega y de Sócrates. ¿Quién soy? En tercer lugar, es la creación de hogares. Aquí pertenezco, que cambian, pero eso como punto de referencia. Y para eso necesitamos una red pública muy fuerte. Saber qué es lo público, lo que nos de todos. Para eso es todo lo que existe en un diálogo. Bueno, en resumidas cuentas, es un cambio de lo sólido a lo líquido. En un mundo líquido uno funciona es una cita de Deleuze. Deleuze habla de los deportes, y dice que los deportes antiguos eran siempre ganarle a las fuerzas de la naturaleza, quien salta más alto, quien corre más rápido. Los deportes nuevos no son deportes de fuerza contra la naturaleza, sino que exactamente lo contrario. Es dejarse llevar por las fuerzas de la naturaleza, surf, parapente, etc. Todas maneras de dejarse llevar por corrientes. Y eso es un concepto de personalidad, si se quiere, de subjetividad, de ser lo suficientemente fuerte para poder dejarse llevar por las corrientes y aprovecharlas, ¿no? Muchas gracias. Ahora vienen los avioncitos. Sí, a ver si cumplieron con la tarea de escribir sus preguntas en papeles y nos evitamos estar pasando el micrófono en todos los inconvenientes. Ok, la voy a ir leyendo una por una y entonces le damos la palabra a Raúl. La primera dice, en referencia al just in time como método de eficiencia, está el método Lean de la Toyota. Ahorita se está hablando mucho de Lean Startup, está muy de moda, que pretende eliminar las fases de creación de una empresa, pero que paradójicamente establece un nuevo protocolo, por tanto una nueva forma de burocracia, matando como poco la creatividad y como la libertad de crear. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, tiene dos.
Just in time, lo mencioné por la externalización de costos, como ejemplo de la externalización de costos. Bueno, tal vez la externalización de costos es una cosa muy compleja porque si realmente lo pensamos, va increíblemente lejos. Un taxista solo puede funcionar porque hay calles y en el precio del taxi no está incluido la construcción de la calle, ¿ya? Algo que se experimenta aquí en Ciudad de México, ¿ya? Pero si ponemos el precio del costo de la calle en el precio del taxi no vamos a poder ganar el taxi. Y es uno de los problemas a propósito del fair trade que experimentaron con el fair trade, que debían pagar todos los impuestos que las grandes empresas no necesitaban pagar. Por eso los productos ecológicos se hicieron muy, muy caros. Bueno, esa es una parte. La otra parte es que hay una monetización, claro que hay. Y muchos. El problema es que lo que la teoría de la organización, los grandes gurús están tratando es la innovación, que veo por todas partes, es una innovación de rescatar la empresa. A veces de forma ridícula, ¿no? Voltear la pirámide, esos tipos de conceptos. Si volteas la pirámide tienes otra pirámide igual. Sí, pero lo he visto que gente está en serio. No, nosotros volteamos la organización. A mi juicio, y eso está un poco implícito en lo que acabo de decir, la única forma de salir es dejar el concepto de empresa de lado. ¿Y qué significa eso? No tengo idea, pero bueno, aquí estamos para inventarlo, ¿no? Okay. Espero que diga la respuesta, pero si no, lo escucho. Ayer mencionó que no estaba seguro que fuera necesario cambiar los parámetros. ¿Pudiera explicar por qué? Esa es Ana Cecilia. ¿Dije eso? ¿Yo? Bueno, habré que... Me voy a tener que defender igual, ¿no? Mira, no me recuerdo mi contexto. Sí me recuerdo en la discusión con Vladimir, que la crítica a la empresa, a mi juicio, debe venir de la empresa, de los conceptos de la empresa misma. Porque Vladimir proponía un concepto de gobernación. Y eso lleva a una discusión entre gobernación y empresa. Los blancos contra los rojos, los rojos contra azules, Barcelona contra Real Madrid. Y el problema de esas discusiones es que se corta el diálogo porque ya tú eres el Real Madrid o tú eres el Barça. Se acabó. A mi juicio, y además que es más diabólica, es demostrar que la empresa no funciona con los conceptos de la empresa. Y eso cambia los parámetros. Es decir, dejar el concepto de empresa porque no funciona, punto. Sin decirle, no, pero debe hacer esto. No sé si me entienden. ¿Sí? Gracias. Okay. ¿Es el critical management una forma de resistencia y no funciona? Gracias. ¿Es una forma de resistencia y reintroducción de lo político a la economía? ¿O es una transformación de lo político en una fuerza más del flujo de la economía? Gracias. Excelente. Yo diría, bueno, lo de resistencia me suena demasiado a Matrix,
matriz, que es fabulosa, pero ahora no. La economía siempre ha sido política. La economía es política. Y que los economos hicieron una cosa extraña de separarlos con una ideología de números tecnológica, de técnica. Y cuando hablo de técnica refiero también al libro de Bauman, el peligro del holocausto. Solo técnica. Es el peligro de no introducir, de no tomar en consideración lo político, lo profundamente político de la economía. Eugenos, él ahora lo decía, ¿no? La manera de administrar la casa solo puedes existir en base a valores. Y como no sabemos los valores, porque los valores no son dados, los valores debemos discutirlos, conversarlos, juntos. Bueno, política. Y si no, vamos a hacer una cosa tecnócrata que nadie entiende y ya estamos hartos. Pregúntenle a los griegos. ¿Esa es una respuesta? Sí. Gracias. Y esta tiene 3 preguntas. La primera es, de acuerdo a lo presentado, ¿cómo ver a las personas de la organización empresa como objeto o como sujetos? La segunda es, ¿cómo nos puede ayudar el abordaje de la complejidad en lo crítico? Y la tercera, ¿qué pasa con las otras racionalidades de la empresa y la organización? Es decir, no solo la racionalidad instrumental. Gracias. Primero, vamos por parte. La primera. Aunque las empresas digan que, ¿cómo se dice? El hombre está al centro de nuestra. ¿Ya? El credo de Echelem, nuestro capital humano. Es fundamental reconocer que no hay gente en empresas. Nunca ha habido y nunca habrá. Si hubieran, no habrían empresas. ¿Ya? No pueden. Lo que sí hay son funcionarios. Y hay una diferencia muy fundamental entre ser yo y ser funcionario. Es un concepto clásico que también lo usa ser profesional. Profesional en el sentido de un partido de fútbol profesional, son los partidos aburridos. O un foul profesional, ¿no? Pegarle una patada al otro, enviarlo al hospital y decir, no, profesional. Organizaciones funcionan con funcionarios y no con gente. Y somos todos muy expertos y capaces en hacer la transformación de gente a funcionario. Nos levantamos con dolor de cabeza, malhumorados, o por lo menos yo, ¿no? ¿Ya? Sin ganas, y en una hora en que entre mi casa y la universidad no pasa nada conmigo, y todo mi mal humor lo guardo hasta las 5 de la tarde y apreciando. Somos extremadamente bien en ponernos unas mascaretas con las que trabajamos. Y como somos tan bien, hemos construido una ideología de ser profesional, de HRM, no son derechos humanos. Perdón. Realmente, discúlpate. Recursos. La idea misma, recurso humano. No sé cómo será con ustedes, pero yo soy de todo menos recurso. De nadie. ¿Verdad? Es construir y
y la aceptamos, porque construimos cada cual esa personalidad profesional o personalidad de funcionario, que no soy yo. Y todos sabemos que no somos. Esa es una respuesta, era la 1, ¿no? Porque me enrollé. Sí. Perdón. La otra es cómo nos puede ayudar el abordaje de la complejidad en lo crítico. ¿Cómo veía las personas de la organización? Así. Y por eso, una de las cosas interesantes es que el otro día comentaban PricewaterhouseCoopers, número 1, es que hay una cantidad increíble de gente que deja de trabajar en una organización. Por eso. Bueno, es otro tema, pero la gente que trabaja, freelancers, crece en una proporción increíble, se triplica cada 5 años, en Europa por lo menos. Segunda es, ¿cómo nos puede ayudar el abordaje de la complejidad en lo crítico? Muchísimo. Todo eso es la teoría de la complejidad. Supongo que se refiere a la teoría de la complejidad. Las cosas emergen. El mundo, Deleuze, es fundamentalmente imposible conocer el mundo. La idea de que tengamos un conocimiento del mundo es hubris, es arrogancia. Lo que sí podemos es conceptos, pensar cómo funcionar en el mundo, que es distinto. El mundo es siempre independiente de nosotros. Las cosas suceden y nosotros reaccionamos, nos dejamos llevar, estamos en contra. Pensar que somos dueños del mundo es una arrogancia espeluznante que, por suerte, está siendo muy claro que no nos lleva a ninguna parte. O nos lleva a algo que mejor no hablar. Espero que sea una respuesta. ¿Qué pasa con las otras nacionalidades de la empresa y organizaciones? No solo la nacionalidad instrumental. Esa es excelente pregunta. ¿Qué pasa con las otras nacionalidades de la empresa y la organización? No solo con la nacionalidad instrumental. Siempre están ahí todas las otras nacionalidades. Una de las cosas fascinantes de management es que funciona porque no funciona. No debemos olvidar que si los empleados obedecen al patrón, las cosas no funcionan. Es una forma de huelga, ¿no? Hacer todas las cosas según las reglas. No sé cómo se llama en castellano. Huelga. ¿Cómo? Huelga de celo. Ok, huelga de celo. Es cuando los empleados realmente obedecen. No funciona. Y todo manager sabe, o debería saber, que las cosas funcionan cuando la gente no los obedece. ¿Ya? Entonces, pero no, esas cosas, porque hacemos las cosas de nuestra manera, porque tenemos afectos, pero jugamos el juego de la racionalidad. Y desde el punto de vista de la organización, hacemos como si fuera solo la racionalidad instrumental. Entonces, las otras nacionalidades siempre están ahí, pero cerramos los ojos a ella, muchas veces. Para dar un ejemplo, a mí me interesa mucho la estética organizacional. Bueno, porque me gusta la estética. Uno de los aspectos de la estética de organización es
darle la importancia, o ver, si quieren, cómo son las cosas, la materialidad de la empresa. Lo conté esta mañana, pero aún me gusta. Trabajé muchos años, un par de años, en el sonido en una organización. Y es fascinante cómo gestionamos sonidos en empresas. No sé si... Y esto empezó una vez que tenía que ir a una gran empresa de seguros que estaban en un edificio de esos edificios. Trabajan 500 o 1000 personas y no se les escucha. Pero imagínense, 1000 personas en un edificio durante todo el día y nadie escucha nada. Pero claro que la visión es que siempre estamos en el medio de la sociedad y escuchamos al cliente. En Amsterdam han construido un edificio, el edificio que Beatriz lo conoce muy bien, headquarters de ING Bank, al lado de la carretera, la autopista. Se puede ver, cuando estás adentro puedes ver la autopista, pero no la escuchas. Y eso parece ser la relación entre una empresa y el mundo, ¿no? No escucharlo, verlo. Claro, y cuando les cuentas eso a la gente ahí adentro, pero tú lo conoces en el edificio y está entre medio de autopistas, es imposible vivir ahí, pero ahí está ING. Y eso quiere decir que las otras racionalidades están, pero no las perdimos. No nos damos cuenta de que no conversamos en una empresa. No nos damos cuenta de que la arquitectura de empresas es para que no se escuche el otro. Pero es sinónimo de eficacia. Es de eficiencia, porque cuando no habla, cuando empiezas a conversar te ponen enseguida un alto. ¿No? Es lo que les pasa. Pero me está seduciendo. El punto es que esa es la ideología, sí, pero si vas a ver de dónde salió esa eficacia, es una eficacia que se construyó históricamente. Bueno, hay ejemplos suficientes en que, por ejemplo, en un mercado la gente trabaja muy bien, con un tremendo ruido, pero conversamos. Es decir, está por ver cuán eficaz es tener silencio. Podría dar toda una conferencia acerca del sonido del ruido de una organización, así estamos los... pero bueno, otra vez. La última, ¿o no? Sí, es la última. ¿Cuál es la importancia de la noción de Bildung? Hay muchísima, y eso no lo expliqué. Sí, yo creo que pones cosas en casa y pasárselas. No. El concepto de Bildung tiene mucho que ver con eso de la res pública y la ética. Me parece fundamental para el Estado y para la empresa, para una cultura líquida, tener muy en claro eso de la res pública, que somos todos ciudadanos o personas, niñas, qué sé yo, y que tenemos que hacer algo en conjunto, y que no solo se trata de mis propios intereses. Y eso es Bildung. Eso hay que recalcar
recalcar desde educación, que más que yo hay un nosotros, y que si no hay ese concepto de nosotros, vamos directo a la anomia, sobre todo en una sociedad líquida, porque no hay puntos de ancla que me castiguen. Cuando se solo trata de la red y de parte estética, que no me gusta, bueno, me voy por otro lado. Y eso puede llevar a una situación anómica en el sentido de que no... Bueno, vamos como veleta para todas partes. Y es el peligro de la red. El peligro que, por eso lo mencioné, pero es el peligro de no tener hogar, de no tener anclas. Y para eso necesitamos una educación social muy fuerte, ética. Si no, va a ser una sociedad de soborno. Y eso no necesito explicarles. Con esta vamos a cerrar porque ya me había pedido Benjamín que hasta las 6:20 para poder tener un receso. Si reconocemos en los 4 puntos de la crítica a la empresa ejercicios abiertos de violencia sistémica, ¿qué respuestas posibles no violentas y no empresariales puede haber a ese sistema de trabajo y organización social desde el punto de vista de los gestionados? Gracias. Bueno, es la pregunta fundamental, ¿no? Bueno, ya pasé los 60 años. Pero en mi juventud, en los años 60, había un slogan: imagínate que hay guerra y no venga nadie, ¿no? No sé si recuerdan. Imagínate que hay guerra y no viene nadie. Algo así. Y creo que no voy a hacer una panfleto, pero sé que hay mucha gente, y un número cada vez mayor en Europa, ¿okay?, que se niega a meterse en empresas, que está trabajando e inventando formas de economía distintas fuera de la empresa. Internet ayuda muchísimo porque se hace más fácil. Ok, tal vez son en sociedades donde hay demasiado dinero y podemos hacer esas cosas, tal vez. Pero lo que yo he visto de Latinoamérica, y no son solo estos 4 días, es que las culturas tradicionales latinoamericanas nunca han tenido empresa y forman una economía muy distinta y que ha funcionado siglos, y las llamamos arcaicas, pero las llamamos arcaicas desde un punto de vista del managerialismo. Tenemos en Latinoamérica una tradición, y digo podemos, de economía informal, de subsistencia, bien o mal, pero subsistencia, fuera de la empresa, fuera de toda esa ideología. Sí, algo así. Espero que sea una respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tomar el receso.